La antigua ruta de la seda fue un flujo comercial que durante muchísimos años unió varios continentes y que fijó un camino de estabilidad y de prosperidad. Bueno, pues hoy en día vuelve a ser más que nunca y vuelve a estar más que nunca vigente porque las alianzas son más que necesarias. La renovación de este cinturón, promovido por China y por Rusia, pretende generar un clima pacífico en el que las relaciones económicas y de interés multilateral sienten las bases de un futuro pues sin sobresaltos, en el que todos los implicados, muchos países, salgan ganando. ¿Por qué surge precisamente ahora, en este momento? ¿Es una alternativa real al proteccionismo que tanto parece que le gusta a Donald Trump? ¿Estas alianzas van a poder ayudar a solucionar problemas y amenazas comunes? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana, en este miércoles, el Zoom se va de ruta con ustedes. Empezamos. Amigos, toca definirse, toca dar un paso al frente y saber qué hacer. La incertidumbre que impera a nivel internacional con la política exterior de Donald Trump está afectando a varias esferas, no solo a las relaciones entre varios países o a los conflictos bélicos. La economía, pues también se resiente el dinero. El Foro de Cooperación Internacional del Cinturón y la Ruta, en el que se han dado cita a numerosos países, pues así lo ha manifestado. En estas condiciones, cuando vemos un creciente número de elementos de incertidumbre en los principales centros políticos y económicos, como la batalla política interna que continúa en Estados Unidos y genera cierto nerviosismo no solo en la política sino también en la economía, o la Comunidad Europea, que observa con preocupación lo que va a pasar con el Brexit y los muchos otros problemas que sufren los países dentro de la Unión Europea, las señales que den hoy alguna esperanza de estabilidad son especialmente solicitadas, y en este sentido la iniciativa de China es muy oportuna y conveniente. Ya lo han escuchado, este encuentro ha dejado claro que existen y que deben crearse alternativas, porque el crecimiento, el desarrollo de los países y las relaciones internacionales pues no pueden basarse en una hegemonía, en un solo país, en el ombligo del mundo, en Estados Unidos, claro que no. Frente a ese América primero que ha estado pregonando a los cuatro vientos Donald Trump, el mundo propone ir de la mano, juntos, desarrollo y riqueza sí, pero para todos, no para el de siempre. En el contexto de cooperación internacional del Cinturón y la Ruta, todas las partes se atendrán a los principios de diálogo conjunto, de construir, compartir y ayudarnos los unos a los otros a afrontar los retos de la economía mundial. Deberíamos crear nuevas oportunidades y buscar nuevos motores de desarrollo, así como explorar nuevos espacios para el crecimiento. Deberíamos complementarnos los unos a los otros para llegar a una situación en la que todos ganemos y podamos seguir avanzando hacia el establecimiento de una comunidad global y un destino común para el ser humano. Todos ganemos, si lo dice China, ¿eh? Desde mi punto de vista está muy bien y es lícito intentar generar beneficios y políticas a favor del país de uno, del país propio. Sería de tontos no hacerlo, ¿no? Pero en el mundo de hoy, en el actual, tratar de encerrarse en uno mismo, yo creo que no lleva a nada. El proteccionismo o el espíritu nacionalista apelando a que lo mío, lo primero y lo mejor, hoy no funciona, amigos. Y no solo les estoy hablando de economía, les hablo de las relaciones internacionales, de los retos comunes que unen a países en todo el mundo y que pese a su diversidad, a las diferencias, pues deben estar unidos para hacer frente a obstáculos, a retos, a amenazas. Y en este caso, pues ¿qué quieren que les diga? Yo no entiendo muy bien la actitud de la India, que aunque quizás sí que se preveía, pues finalmente no acudió a la cita esgrimiendo estos argumentos. Ningún país puede aceptar un proyecto que ignora sus preocupaciones fundamentales sobre la soberanía y la integridad territorial. Para mí un error. Yo creo que India debería haber acudido porque este es un intento de hacer algo más, de ir más allá, una alternativa a esa incertidumbre, a las dudas de las que les hablaba y que llega nada más y nada menos principalmente que de Estados Unidos. Renegociaciones de tratados comerciales, tirar por tierra proyectos o convenios con otros países, económicos, políticas sin timón ni rumbo que hacen que hoy la comunidad internacional pues tenga que mirar hacia otro lado, que no vale eso de a ver qué es lo que quiere papá, porque hoy, señores, hoy papá es alguien que no se sabe cómo se va a despertar, no se sabe cuáles son sus decisiones y por eso incluso los grandes aliados, las organizaciones a nivel mundial, el FMI, la ONU, arriman el hombro ante cualquier alternativa pues que les dé un poquito de calor, de seguridad.
No se trata solo de un proyecto de desarrollo material, es un proyecto para unir a las personas. No se trata solo de desarrollo, es también por la paz. Y eso es lo que le da valor a la iniciativa y por lo que está tan ligada a la agenda de las Naciones Unidas, que abogan por el desarrollo sostenible y por mantener la paz. Creo que Xi Jinping se declaró claramente a favor de más interconexión, comercio más rápido y más eficiente. Y creo que eso es exactamente lo que debería interesarnos. La economía mundial necesita un estímulo, necesita aceite para mantener el motor encendido. Y creo que la iniciativa, un cinturón, una ruta, es exactamente lo que necesitamos hoy en día. Ya lo han escuchado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son hoy las políticas aislacionistas, las proteccionistas, como por ejemplo el Brexit o la del propio Donald Trump u otros países válidas en el mundo actual? ¿O por el contrario se deben buscar alianzas y unión para afrontar retos nuevos, como es esta nueva ruta de la seda, si la quieren denominar así, u otras organizaciones internacionales? Ya saben que estamos emitiendo a través de Facebook en directo. Esperamos sus likes, sus críticas también, los comentarios y las preguntas también a nuestros expertos. De todo esto, pues como siempre hablamos con los mejores, y quién mejor que el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, desde Madrid, para contestar a nuestras preguntas. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vemos este foro que se ha desarrollado en China como una alternativa a esa incertidumbre que genera Donald Trump, que genera la política de Estados Unidos, que parece abogar un poco más por el proteccionismo que por unas relaciones, digamos, multilaterales, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias por invitarme, Javier. Y lo que sucede es que China, desde hace ya unos años, desde 2013, en que se hace público por parte del presidente Xi Jinping el proyecto de la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, una ruta de la seda que va a ser tanto terrestre como marítima, lo que se plantea es un gran proyecto. Para mí, el mayor proyecto que se ha hecho desde la Revolución Industrial, que es crear las infraestructuras necesarias en Eurasia, fundamentalmente, y en parte de África, para desarrollar todas las economías, especialmente asiáticas, que todavía tienen grados de desarrollo muy bajos. Y eso da un impulso a la economía enorme, gigantesco. Se queda un poco fuera de juego el señor Donald Trump, como yo comentaba, al intentar bueno, tener unas políticas aislacionistas un poco más particulares. ¿Se pierden los beneficios que pueda traer esta ruta? Por supuesto, y además no solo se pierden los beneficios, es que ya están fuera de juego. Uno de los instrumentos que utiliza esta nueva ruta de la seda es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que se creó el año pasado, del que España también es miembro fundador, y que tiene como principal accionista China, como segundo accionista la India, como tercero Rusia. Y una de las cosas que hicieron los chinos fue vetar a los norteamericanos, porque les dijeron, para eso ya tienen ustedes el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a los japoneses, porque para eso tienen ustedes el Banco Asiático de Desarrollo. O sea, están fuera. Fernando, y lo que es importante, perdona, Javier, lo que es importante, aliados estratégicos de toda la vida, como Inglaterra o como Israel, están en este Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras. Le dijeron a los americanos, somos muy amigos de ustedes, pero el negocio es el negocio. Fernando, hablaba ciertos círculos políticos, también económicos, a ese miedo que siempre existe, ¿no? Que el gigante asiático, que China pueda absorber las economías a nivel financiero, a nivel bancario. Vladimir Putin ya mandó un mensaje tranquilizador. Se trata, como hemos escuchado a Xi Jinping, de bueno, arrimar el hombro, de beneficios para todos y no para los de siempre o para un país únicamente, ¿no? Claro, los chinos han comprendido perfectamente de que el desarrollo de China a largo plazo, y es importante decir que es el único país que está pensando de una forma estratégica a largo plazo, este plan de la nueva ruta de la seda es hasta 2049, que no es poco, se dan cuenta de que su entorno, fundamentalmente su entorno asiático, de países subdesarrollados, pensemos en Bangladesh, pensemos en Pakistán, conflictivos, con guerras como Afganistán, si no consiguen que prosperen, ellos no van a poder hacer que su economía crezca, que se desarrolle en el futuro. Con lo cual, invertir en otros países es también invertir en China, es invertir en el futuro de China. Fernando, te quería preguntar por último, la cooperación internacional se está viendo que está tomando vías alternativas, llámese ruta, llámese tratados de comercio, etcétera, etcétera, porque no pueden estar de brazos cruzados, ¿no? Esperando al señor Trump a que se decida, a ver cómo se levanta una mañana u otra, y vemos, por ejemplo, este foro que se ha dado en Pekín,
como unas alternativas a una incertidumbre política y económica que está ahora mismo sobre la mesa, también, por ejemplo, en la Unión Europea con el tema del Brexit, ¿no? Efectivamente, lo que estamos asistiendo, yo creo, es a un proceso que será largo, de integración fundamentalmente asiática, a través de proyectos como el de la nueva Ruta de la Seda, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Unión Económica Eurasiática, que van a ir fructificando y que van a terminar integrándose frente a lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en Estados Unidos. Es decir, en el caso de Estados Unidos, una potencia en declive, que aunque todavía sea fuerte, sobre todo en el plano militar, ya es una potencia en declive, y una Europa que no es que esté en declive, lleva en declive desde la Primera Guerra Mundial. Y con una Unión Europea al que yo le auguro ningún futuro, es decir, que terminará deshaciéndose. Es decir, vemos una Asia emergente frente a un Occidente en decadencia. Ajá, pues Fernando, muchísimas gracias por aportarnos todo lo que incorpora esta nueva Ruta de la Seda y también, bueno, pues esas políticas alternativas al aislacionismo que parece que están predicando algunos. Esperamos volver a contar contigo, como siempre. Muchas gracias. Le preguntaba a nuestro invitado por esas dudas de la comunidad internacional, porque lo cierto es que hoy en día vivimos en un momento turbulento, pero de lo que no me cabe ninguna duda es que hay cuestiones que hay que resolver de manera inminente y que no pueden esperar. Sin ir más lejos, hablo de Siria, que es una guerra hoy en día mundial, a baja escala, si me lo permiten, y que está desangrando a todo un país y causando daños colaterales en todo el mundo, que están personificados en millones de refugiados, en damnificados y en un gran número de terroristas que actúan en las calles de numerosos países. Pero ese no es el único lugar en el que se focaliza la preocupación a nivel mundial. Siria, Corea del Norte. Si hablamos precisamente de este último país, de nuevo, pues hay que decir que el líder, bueno, pues se ha vuelto, si me lo van a permitir, con perdón, a pasar por el arco del triunfo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hace unos días volvía a realizar, sí, de nuevo, una prueba con un misil, pero esta vez capaz de portar una cabeza nuclear a larga distancia, lo que conllevó, pues, la pertinente queja de Seúl. El presidente, en una declaración inicial, dijo que el lanzamiento del misil de Corea del Norte no es solo una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también una gran amenaza para la paz y seguridad de la península de Corea y para la comunidad internacional, y nuestro gobierno lo condena severamente. Como pueden ver, hablábamos de alternativas políticas y económicas, y en este caso diplomáticas, y ante conflictos que se plantean en el mundo. El presidente ruso aprovechó precisamente el foro de Pekín para condenar este acto, el que han visto, y además envió un mensaje muy claro, clarito, escuchen, a aquellos que están jugando con fuego. Me gustaría confirmar que estamos categóricamente en contra de la expansión del club de potencias nucleares, ya sea Corea del Norte quien se incorpore o no. Nuestros aliados en el mundo, y Corea del Norte en particular, conocen bien nuestra posición. Estamos en contra de esa idea y creemos que es contraproducente, nociva y peligrosa. Aquí le tienen, se ríen, pero es una amenaza. Naciones Unidas ha expresado ya su condena y la Casa Blanca pues ya ha pedido que se implementen sanciones mucho más fuertes al régimen del líder norcoreano, algo que la comunidad internacional pues parece que apoya, parece que sí que está de acuerdo en esto. Hay que tomar resoluciones inmediatas antes de que pueda ocurrir toda una catástrofe. Pero si en esto casi todos están de acuerdo, en otra cuestión que hay que tratar de inmediato y que veían en unas de nuestras imágenes y que les mencionaba antes, pues parece que no hay demasiada sintonía. Siria tiene ahora mismo encima de la mesa una alternativa de paz con la creación de esas zonas de seguridad. Veremos si se pueden implementar o no de forma efectiva, pero la tensión está aumentando en la zona poblada por los kurdos. Turquía sigue con su política y Estados Unidos a lo suyo. Por un lado dice que quiere la paz, que se solucione el conflicto, por otra envía armas, lo cual puede recrudecer las relaciones con Ankara. El nudo en el que se encuentra ahora mismo Siria, pues
tiene muy pocos visos de solucionarse a corto plazo, a menos que no haya un entendimiento multilateral. Todos tienen intereses particulares y al menos que se entienda que a día de hoy lo que menos queda allí son rebeldes moderados, terroristas armados, y que muchos de aquellos que querían derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y que salieron a las calles a protestar, sí, pacíficamente, son hoy en día terroristas, llámense de ISIS, del Frente al-Nusra o como ustedes quieran denominarlos. Hemos podido ponernos de acuerdo durante las últimas negociaciones en Astaná y ahora Rusia, Irán y Turquía se reunirán en Ankara para tratar temas concretos a nivel militar. Primero sobre las fronteras específicas de estas zonas de distensión, naturalmente siempre consultándolo con la parte siria. Y segundo sobre los elementos de control, es decir, cómo, dónde, quién y qué se va a controlar. Son cuestiones muy concretas que están por tratar y de momento es temprano para hablar de esto en público. Alianzas que se necesitan, como no puede ser de otra manera, en lugares como estamos viendo, Corea del Norte, Siria, también la crisis de los inmigrantes, en muchos puntos que interesan a muchísimos países, a la comunidad internacional. Vamos a profundizar más en estos asuntos. Para ello, como siempre, pues contamos con los mejores comentaristas. En este caso nos marchamos hasta nuestro estudio en Buenos Aires. Allí nos espera el analista Alberto Hutchenreuther. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer hablar contigo. Siria, incertidumbre. Corea, incertidumbre. Economía, incertidumbre. Donald Trump nos está sembrando a todos con dudas, ¿no? Sí, en primer lugar lo de Siria, ¿no? Ustedes hablaban de Siria, hablando sobre las zonas seguras que estableció Naciones Unidas. Esto es un paliativo y las zonas seguras no implican ningún punto de inflexión en el conflicto, puesto que el conflicto de Siria es uno de los conflictos más complejos en la historia reciente y ya lleva 320.000 muertos y más de 10 millones de desplazados, es decir, que la población de Siria se redujo a más de la mitad. Es un conflicto sumamente complejo porque el conflicto no solamente involucra partes hacia adentro del Estado, sino que hay varios anillos de participantes en este conflicto. Un primer anillo que tiene que ver obviamente con el régimen sirio y lo que podemos decir la parte regular de la oposición, que es el ejército sirio libre. Luego hay un segundo anillo que tiene que ver con aquellos actores no estatales, que son los incontables grupos terroristas que operan en territorio sirio. Hay un tercer anillo que tiene que ver con los intereses de los actores o potencias de la zona, particularmente Arabia Saudita, Siria, Turquía. Alberto. Que apoyan a distintas partes, ¿sí? En este caso, me gustaría hacer un alto en el camino precisamente en Turquía, ¿no? Porque el presidente Erdogan en este inicio de mayo se ha reunido tanto con Vladimir Putin como con el presidente Trump. Ese envío militar, ese envío de armas a la parte de los kurdos que están en Siria ha hecho bastante mella, ¿no? A unas relaciones entre Trump y Erdogan, que son socios en la OTAN, pero que por otra parte es contraproducente porque, digamos, Erdogan no se baja del caballo, ¿no? de seguir atacando a los kurdos, lo cual hace que veamos que más que alianzas, en este caso hay políticas independientes con objetivos que son particulares. Políticas independientes, poderes regionales encontrados y finalmente poderes extrarregionales, me refiero particularmente a Rusia y a Estados Unidos, que también rivalizan en la región. En relación con la reflexión que usted hace respecto del encuentro entre el presidente de Turquía y el presidente de los Estados Unidos, es un encuentro que ha tocado el tema de Siria, puesto que allí el interés básico de Ankara es que no se apoye a lo que para Ankara es la principal amenaza a su seguridad nacional, que es el Partido de los Trabajadores Kurdos, que tiene un brazo justamente en el grupo que va a apoyar con armas y equipos Estados Unidos, de manera que aquí hay un conflicto. Pero yo diría que no es el único conflicto, es un conflicto sensible en relación con el interés directo de Turquía. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el temor de Occidente, desde mi punto de vista, de que Turquía pueda estar marchando hacia una nueva forma o de política exterior basada en el neoquemalismo que implique alejarse de las estructuras de Occidente e incluso poner en riesgo su membresía en la OTAN, puesto que en esa geografía es el principal miembro de la OTAN, una geografía sensible,
y pueda llegar a acercarse a Rusia. Alberto, hablábamos de esas políticas independientes y al principio del programa estábamos hablando de esta ruta de la seda, ¿no? que intentaba coexionar, ¿no? Un poco ser una alternativa económica, también pacífica de la zona, ¿no? de toda esa zona de Eurasia. Crisis internacional y temores también que no se pueden tratar con decisiones unilaterales, como por ejemplo es Corea del Norte, ¿no? Estamos viendo algunas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, es otro de los puntos, digamos, de conflicto que existe hoy en día, justo también con Siria, pero vemos que muchas potencias implicadas, regiones enteras, se debe tomar un consenso a través de la comunidad internacional y no apretar un botón como veíamos a Trump hacer en Afganistán o con Siria, ¿no? Así es otro conflicto que revela el declive del multilateralismo en el mundo y la marcha hacia la armamentización de los estados. Hay un peligroso curso hacia la armamentización, particularmente en esa zona donde crece el gasto público en materia de armamentos. El conflicto de Corea es sumamente peligroso, es muy distinto a lo que pasó en Irak hace más de 25 años, puesto que allí hay actores con armas nucleares. Y lo que intenta hacer pesar Corea del Norte son dos cuestiones básicamente. En primer lugar, apostar por afirmar el sentido de autoayuda nacional. Esto significa básicamente que Corea del Norte entiende que cuando un país tiene armas nucleares no será atacado. Para decirlo de otra manera, Estados Unidos nunca va a atacar a un país con armas nucleares. Y en segundo lugar, los países de Asia han sacado conclusiones de lo que ocurre en materia de conflictos en Occidente, así como en su momento China registró en relación con la guerra del Golfo a principios de los 90, que militarmente estaba muy por debajo de Estados Unidos. La visión que realiza Corea del Norte es cómo se van resolviendo los conflictos en la parte occidental, cómo se ha resuelto Irak, si es que se resolvió, qué pasó en Libia, qué fue pasando en Egipto, qué fue pasando en Siria. Y por tanto, para evitar una deriva hacia una situación de desintegración del Estado, la necesidad de armarse es fundamental. Alberto, por último te quería preguntar... Yo diría algo más, como para... Sí. Dime, por favor. Sí. No, yo diría algo más. Este es un escenario que a mi juicio no va a ir más allá de la tensión, puesto que ya hubo otros momentos de tensión. Pero supongamos que nos colocamos en el escenario más difícil, el de una escalada. Aquí el sentido de victoria para Occidente y para Corea del Norte es distinto. Para Estados Unidos la victoria implica neutralizar rápidamente las capacidades de Corea del Norte. Para Corea del Norte el sentido de victoria no significa esto. Significa que en las 72 horas de iniciado el conflicto, causar o infligir la mayor cantidad de muertes a coreanos y Estados Unidos en el territorio coreano. Bueno, en este caso no nos pongamos en el peor de los conflictos. Para Estados Unidos. Alberto, esperemos que todo sea como bien dices, ¿no? Que nadie apriete el botón sabiendo que son potencias que pueden tener armas nucleares. Hablábamos, y para terminar, me queda escasamente un minuto, hay Alberto, una cuestión, un par de minutos. Me gustaría preguntarte, estábamos hablando durante todo el programa de alternativas, de incertidumbres, de dudas, son algunas generadas, por ejemplo, por el Brexit, ¿no? En la Unión Europea, por Trump, también la OTAN reaccionó, en la comunidad internacional, y se hablaba de alianzas alternativas. Vemos, por ejemplo, potencias como China, como Rusia, que tienen, digamos, una política muy definida. ¿Estamos ante una especie de nuevo orden político de alianzas alternativas? No se puede contar con Estados Unidos, se tiene que estar esperando de brazos cruzados a las decisiones, como decía antes, del presidente. Bueno, lo que no tenemos en el mundo es un orden internacional definido. Y cuando no se tiene en el mundo un orden internacional definido, no se tienen lo que algunos especialistas denominan amortiguadores de conflicto. No hay amortiguadores de conflicto en Siria. No se ven demasiados esos amortiguadores de conflicto en Corea del Norte, no se ven esos amortiguadores de conflicto en muchas situaciones en el mundo, pero esto obedece a que no existe una configuración internacional. El mundo no marchó finalmente hacia un equilibrio de poderes, el mundo no marchó hacia el aislacionismo de algunos poderes preeminentes, puesto que Estados Unidos no ha ido hacia un aislacionismo, pero tampoco es imposible la práctica de la hegemonía por parte de Estados Unidos, de manera que los modelos que tenemos, hasta ahora ninguno tiene lugar. El punto, la pregunta que uno tendría que hacerse es si la configuración internacional en el siglo XXI
va a implicar el paso por una nueva prueba de fuerza, como nos dice la historia, o se va a llegar a ella a través de una suerte de aterrizaje suave. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros, por aclararnos un poco más estos puntos de conflicto en los que yo creo que las alianzas y los intereses comunes deben prevalecer por encima de los particulares. Gracias y esperemos contar contigo en otra ocasión. Un saludo muy cordial. Termino el programa de hoy, de este miércoles, con una frase que le gusta mucho a un compañero mío, a un editor creativo, y que es la siguiente: hoy en día es complicado construir puentes más que destruirlos, pero con voluntad y cooperación esos puentes pueden unir en medio de un clima de división y de egoísmos. Y yo creo que tiene razón este viejo amigo. La ruta de la seda resurge con una vocación económica, eso está claro, pero también, como hace siglos este trazado, sirvió para llevar estabilidad y paz, silencio también a unas zonas que hoy en día están algo más que agitadas. Oriente Medio y la zona del Pacífico se pueden beneficiar de los pactos a los que los líderes de todos los países implicados puedan llegar. En un periodo como en el que estamos viviendo, en el que los nacionalismos o los intereses particulares parecen querer prevalecer, como le decía Alberto, frente a los comunes con lemas como América primero o el Brexit, por ejemplo, quizá esté bien sentarse a pensar que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, pero no mirarlo desde la nostalgia, sino desde la esperanza, para que proyectos como este construyan puentes, como dice mi amigo, no los dinamiten. El viernes les espero con muchísimo más Zuni, un debate muy interesante, no se lo pierdan, escríbanme, chao.